aumento inmediato de la pensión básica solidaria y de invalidez. Aquí hay un aumento importante para un grupo de la población que es muy sensible en estos días. Exactamente. Se ha avanzado una cosa súper importante. Si nosotros estamos haciendo en el Ministerio y con el Gobierno unos procesos de diálogos ciudadanos que se llaman el Chile que queremos. Vamos en 20.000 personas y yo estaba viendo el fin de semana antecedentes de cuáles son las principales preocupaciones de los chilenos. Pensiones es pero número uno, sin ni mayor discusión. O sea, sí. ¿Y qué se hizo? Nosotros tenemos desde hace casi 20 años, por primera vez Chile, que fue bastante innovador en su minuto, empezó a pagarle pensiones básicas solidarias a aquellos que no habían trabajado o no tenían rentas para pagar pensiones. Es decir, no solo nos preocupamos de aquellos que habían trabajado, tenían mercado laboral, sino que como país dijimos, hay gente que trabajó y sacó la mugre toda la vida, cuidando a los niños, cuidando la casa, no pudo trabajar por razones humanas, dueña de casa, y se les puso una pensión adicional que el Estado financia. El problema es que esa pensión era bajísima y lo que se hizo ahora fue ponerle un aumento específico a esa familia, a esas personas. ¿De cuánto? Se me perdió el problema. Ahí está. Esto ha sido harta discusión, lo han escuchado todos, de un 25 a un 50, voy a simplificarlo. Hoy día los mayores de 80 ya les están pagando un 50% más de pensión, que es algo así como 57.000 pesos adicionales. Ya está funcionando. Ya está pagándolo. Y las personas que tienen menos de 74 años, voy a ponerlo acá más fácil, de 74 años, están recibiendo algo así de 27.000 pesos ahora. Ya le pagaron en diciembre este monto de aumento. ¿Por qué es tan importante esta lógica? Primero, todos de aquí al 2021... O sea, van a recibir un 50% de aumento. Perdón, al 2021, en realidad diciembre de 2021, pero para que quede clarito el 2021. Todos. El próximo año. ¿Ah? El próximo claro, año. El siguiente. Estamos en 2020, tiene razón. Sí, en diciembre del 2021 van a recibir un aumento del 50%. ¿Por qué se priorizó a las personas mayores de 80 años? Que parece no explicable muchas veces. Un diputado decía, mira, ¿por qué se discrimina? Porque los mayores de 80 años, los adultos mayores, el 80% es dependiente. Es gente que no tiene movilidad propia, que depende de un tercero, y por lo tanto era importante poner el foco exactamente acá. Cuando uno baja los 74 años, ese número baja al 30%. Entonces miren qué importante. Pudimos haber distribuido todo igualitario en un 30% más o menos, pero dijimos pongamos el foco donde hoy día las personas tienen menos capacidad de moverse o ser autovalentes y se distribuye hacia adelante. Es obvio que estos montos son insignificativos para lo que debería recibir una persona todavía, pero cuando a alguien le suben un 50%, como me decía un adulto mayor, sé que no es suficiente, pero créeme que me cambió la vida. Los ingresos y lo que estamos pensando en el mediano plazo es que hay que seguir aumentando este pilar básico solidario. Con dos cosas más. También estamos trabajando por disminuirle los costos a los adultos mayores. ¿Qué estamos haciendo? Algo hablaron cuando me presentaron. 50% menos en el costo de transporte. ¿En todo Chile? En todo Chile. En todo Chile. Si usted se toma el barco de transporte público, el río Calle que existe, sí, no el turístico, y está concesionado, va a pagar un 50% menos. En Chillán el pasaje de 400 pesos para el adulto mayor va a bajar a 200 pesos. Perdón, todos los que tenemos arriba de 65. Todos los que tienen arriba de 65. O sea, voy a Valdivia y me subo. Exactamente. Y cuando tome acá la micro, el red, también, y cuando vaya a Curicó, también. O sea, donde usted vaya, va a pagar el 50% sin diferenciación. ¿Te va a durar la VIP, viejo? ¿Ah? Ahora te va a durar la VIP. Ahora la vamos a ir paseando por Santiago todo el día. Súper importante. De Curabo se van a ir en micro. Porque lo hablábamos también, pero es para los adultos mayores el costo de transporte es más alto. O sea, el monto que destina de su sueldo o de su pensión es más alto que para nosotros porque se mueven mucho más que nosotros, porque tiene más tiempo disponible, le gusta tiene salir. Más trámites, tiene que por lo buscar tanto, la pensión. Si a una familia promedio el costo de transporte es cerca del 18% de sus ingresos, para adulto mayor está cerca del 28%. Ministro, ¿y esto desde cuándo? 1 de julio. 1 de junio. Julio. O sea, faltan 6 meses casi. Claro. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque no es fácil implementarlo en todo el país, porque tecnológicamente tú en Chillán todavía pagas con monedas.
Claro. En algunos lados tienen tarjeta. En tarjeta que no, acá conversa con todos los medios de transporte, en Valparaíso no, en Concepción no. Por lo tanto, estamos buscando una metodología con la ministra. Pero van a tener una tarjeta especial. Eso es lo que no está resuelto hoy día y es lo que estamos resolviendo. Lo normal debería ser que con el carnet uno le presentan la rebaja, pero se genera un problema con los préstamos de carnet. Lo más probable es que estamos viendo si eso o una tarjeta parecida a la tarjeta escolar. Pase escolar, claro. Pase escolar. Pero estamos justo en esa discusión. La idea es que el 1 de julio Pero el 1 de julio ya podrían pagar el 50%. Y segunda cosa, viviendas menores, o sea, valgan menos que 128 millones, los adultos mayores van a quedar exentos de pago de contribución. Qué buena es. De avalúo fiscal. Tasación fiscal. Sí, eso, de Fiscal o comercial, claro. El valor comercial de esto, no esto es al ojo, pero una casa que tiene avalúo fiscal de 128 millones vale sobre 200 millones de pesos y más comercialmente, y por lo tanto estamos diciendo que casi el 80% de los adultos mayores que pagan contribuciones quedan exentos. Hay un lote gigante que ya no paga, las viviendas cuyo avalúo fiscal es bajo 60 millones, no pagan contribuciones. Ahora lo que estamos haciendo es ampliando a 128 millones. Independiente de la condición económica del adulto mayor. Independiente de la condición económica del adulto mayor. Acá lo que nos importa es el valor del patrimonio, diciendo que la persona aquí tiene una vivienda. Lo hablamos otra vez, Julia. Las casas en Chile en promedio valen 80 millones. Entonces estamos hablando de casas que son de alto valor, igual van a quedar exentas. Con una excepción, tienen que recibir una pensión inferior a 668.000 pesos. Ahí está, porque estaba pensando pero en no te preocupes, que es departamento y los arrienda baratito ya. Pensión. Pero es una casa. Y si tienes dos casas, pueden sumar máximo como valor 170 millones de avalúo fiscal. Evita, por lo tanto, al gallo que tiene puras casitas. Entonces, si tienes dos casas y quieres estar exento, pueden sumar en total todas tus casas máximo 170 millones de avalúo. Al igual, ministro, que en el ingreso mínimo garantizado, me imagino que también aquí va a haber una fiscalización importante, porque no va a faltar el hijo que le ponga su propiedad a nombre del papá para que quede exenta de contribución. No sé que no se puede hacer mucho eso, pero sí. O sea, efectivamente. Echa la ley, echa la trampa, alguien va a querer aprovecharse, ¿no? Lo más complicado, y caso a caso, como he participado en tantos diálogos ciudadanos, me han explicado muchos, es que muchas casas, por ejemplo, la de mi abuela, voy a poner un ejemplo práctico que vale un poquito menos que esto, pero ¿por qué ella no está a su nombre? Porque murió mi abuelo. Al morir mi abuelo quedó a la masa hereditaria y por lo tanto la casa no es de ella y no está exenta. Esto es súper importante. Me lo preguntaron, ¿por qué no está exenta? Porque básicamente la casa no es de un adulto mayor. Es de una comunidad hereditaria que tiene gente menor y mayor. Y por lo tanto lo que debería tender esto es a tratar de que se regularicen las comunidades hereditarias para que queden a nombre del adulto mayor de manera que queden exentas. Eso es súper importante porque cada vez que se muere una pareja, uno no hace nada. Uno deja la comunidad hereditaria ahí porque no quiere pelearse con los hermanos. Y ponerlos de acuerdo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, pero a mí, mi historia es, como que mi abuelo, tenemos tíos, estoy yo, que soy como hermano menor, medio. Entonces no hemos querido hacer eso, pero la lógica indica es que si una familia quiere aprovechar la exención, lo que tiene que hacer es hacer la posesión y entregárselo al adulto mayor, que es el verdadero dueño de la casa. En esa casa vive mi abuelo, por lo tanto, mi abuela. Y hay un porcentaje, por ejemplo, las casas que valen menos de 128 millones de tasación fiscal están exentas. Las que valen entre 128 y 250 pagan la mitad. ¿Hay una tabla o es esto y nada más? Es de aquí exento, de ahí pagan el total. Una cosa que no dije es que si tu pensión está bajo 600.000, cero, y si está entre 600.000 y 1.2 millones, que el primer tramo que son los menos, tributario, que son los menos, ellos pagan el 50% de la contribución. Igual tienen un beneficio adicional a aquellos pensionados que tienen hasta 1.200.000 pesos. Pero, sobre 128 millones, con la casa menos de 128. Sí, menos de 128. Más sobre tiene 28 que ver con la pagan. pensión. Claro, porque estamos hablando de casas sobre 200 millones de valor comercial y por lo tanto se entiende que ya debería ser pagada. Hay situaciones complejas, obviamente. Me lo hablamos la otra vez, Julia, averigüé más. Fondo, en los casos de casas que valen sobre 200 millones, pero una familia no tiene ingresos suficientes para pagar la contribución y el adulto mayor no quiere cambiarse por ABC razón, que es súper complejo, igual en las municipalidades hay subsidios especiales para esos casos específicos. La lógica está otra vez en focalizar donde más plata, donde más urgencia hay, que tiene que ver con estos adultos mayores. Claro, que muchas veces esos barrios se ponen de moda y suben de precio, pero ellos compraron hace 50, 60 años, entonces no tiene que ver con que estén de moda y no tienen para pagar la contribución y todo lo que han subido. Mira, si lo que han hecho otros países con esto, en Chile no es muy popular y no sé si es una discusión que queríamos poner hoy día, pero se hace una especie de hipoteca con los hijos.
cuánto tú le traspasas la propiedad y los hijos pagan la contribución. Hay una lógica detrás que se puede hacer, o jurídicamente o legalmente, pero lo lógico es que los hijos ayuden, porque esa casa finalmente puede valer 300, 400 millones de pesos y los hijos lo heredan gratuitamente y no se hacen cargo del pago. Pero hay hijos que solo llegan cuando hay que ir a repartir. A la hora de la repartición. Por eso no funciona. La medida respecto al transporte sería a partir de julio de este año, esta medida de las contribuciones. Aprobada la reforma tributaria, que avanzó harto la semana pasada, opera inmediatamente. Estamos en la discusión de la reforma tributaria, pero debería salir antes de que termine enero. Por ¿Y qué pasa con la pensión de invalidez? La pensión de invalidez. Buena pregunta. Pensión de invalidez. ¿Ya? Bueno, para que no después de queda, aumenta un 25%. Listo, sí, ahora ya empezó a pagarse con un 25% adicional. Porque hemos discutido mucho esto, pero si tú recibes la pensión de invalidez, que es la pensión estatal de invalidez, tú recibes inmediatamente un 25% de aumento desde ya. Pasó de colado en la discusión pública. ¿Sí? Hemos estado muy preocupados de este aumento, pero en realidad también se incorpora a todos los que entre 18 y 64 años reciben la pensión del Estado de invalidez total, aumenta un 25% y por lo tanto aumenta algo así como 27.000 pesos. Aumentó desde diciembre y si no ha cobrado ahora, le va a llegar ahora los primeros días de enero el aumento. Importante el tema de invalidez porque nos olvidamos siempre en la discusión sobre el tema de invalidez, pero en Chile aquí hay un porcentaje alto de personas que sufren invalidez. Más de 3 millones. Más de 3 millones, pero que tienen invalidez total, bastante, son como 500.000 más o menos, que reciben esta pensión, pero se les aumentó un 27.000 pesos mensuales desde ya. ¿Y eso lo puede recibir, por ejemplo, el padre de la persona que tiene esta pensión de invalidez? ¿Cómo funciona un poco? Es que la pensión de invalidez total, si tú tienes entre 18 y 64, se te deposita a ti o al tutor que te dio la ley. El tutor que dio la ley la recibe el tutor, pero en general la recibe la misma persona. Perfecto. Ese es el grueso. Y ya aumentó en un 25%. Aumentó. Eso ya se está pagando desde el 20 de diciembre más o menos. Lo que pasa es que según donde tú tengas la pensión o la caja, se te pagó antes del 20 y por lo tanto no te llegó y te llegó una adicional después, o se te pagó después del 20 y te llegó con el monto de aumento. Igual tienen acceso a bono, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, pensión de invalidez y que pueden recibir el bono por carga. Es todo completo. No, pero ojo. Sí, 100%. Sí, no, 100%. Lo que pasa es que cuando tú tienes pensión de invalidez, eres carga, tú no recibes el bono. Eres carga, por lo tanto, tu tutor o tu responsable es quien recibe el bono. La gente que se le pagó el bono, averiguó hoy día, ya se la ha pagado al 99% de las personas que tenían derecho al bono. No es que yo me queje de llena, porque no es mi intención, jamás lo he hecho. Jamás en la vida. Además, con esto no podemos decir que estamos llenos. Es que por eso tiene una deuda social aquí gigante y esto es el camino adecuado, pero no es el final del camino. ¿Pero por qué se le sube un 25 y no un 50 como la pensión básica? Pucha, porque Rodrigo Henares priorizar es eso. Si Chile aumentó su deuda, esto igual que una familia. Nosotros teníamos una deuda del 25% como país. Estábamos endeudados del 25%, con todo lo que ha hecho el presidente Piñera, el ministro Briones, estamos aumentando al 2024 nuestra deuda por sobre el 35%. Igual que una familia, antes pagábamos 25% mensual de nuestro sueldo en deuda, ahora aumentamos un 35%. Y eso es lo que ha permitido hacer estos aumentos. Va el 38%, la verdad. Estos aumentos. ¿Cuánto y dónde se focalizaba? Tomamos las decisiones que tomamos junto al Congreso diciendo lo más urgente es esto. ¿Por qué es lo más urgente? Porque son gente que es dependiente absoluta. Lo otro, ojo, que todos ellos van a llegar al 50% en 2 años. Perfecto, ya. O sea, también la pensión de invalidez. Todos van a llegar al 50%. ¿Qué viene ahora? El presidente está trabajando en eso con la ministra Saldívar. Vamos a trabajar en el pilar contributivo. Aquellos que tienen AFP, reciben bajas pensiones, también va a haber un trabajo específico hacia allá y una reforma a salud. Pero se está tratando de trabajar con pedimos un crédito más grande, en el fondo nos endeudamos más grande, con una posibilidad, no es crédito estricto rigor, pero endeudamiento fiscal, tratando de ver cómo focalizamos en pensiones, en salud y en disminución de costos de las familias cotidianamente. No, ministro, puede ser parte del pilar solidario, pero hay cerca de 90.000 personas en Chile que no se han inscrito. Eso es bien importante. O sea, hay beneficios a los cuales uno puede acceder y no se ha metido. Ese es un dato muy sorprendente en la política social en Chile. Hay mucha gente que teniendo derecho a beneficios no usa los beneficios. Entonces hay 90.000 personas que no trabajaron toda su vida, son mayores o trabajaron en su casa, son mayores de 65 y no han hecho el trámite para poder recibir la pensión básica solidaria. Quizás un buen llamado a decir, mire, si usted tiene más de 65 años, no recibe ningún tipo de pensión
Y vaya y acérquese porque probablemente usted es un potencial beneficiario de una pensión básica solidaria. ¿Dónde me acerco? ¿Qué hago? Municipalidad, registro social de hogares, todas las municipalidades uno va y dice quiero hacerme la ficha de protección social, se llama antes el registro social. Le van a hacer el registro. Usted va a aclarar 0 ingresos, la pensión se calcula en base al ingreso familiar. Por lo tanto, vamos a ver cuánto es el ingreso total de la familia y si usted se encuentra en esa situación, le van a dar el beneficio. 90.000 personas en Chile cumplen las características y lo pueden postular. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ir a buscarlos nosotros a las casas? Que sería la otra opción, porque lo calculamos en base al ingreso de la familia y por lo tanto es imposible saber cuánto recibe la familia para saber si tiene el beneficio. Son las personas las que tienen que informarnos esto. Ministro, no quiero dejar pasar algo. Dígame. Usted dice que la deuda va a subir alrededor de 38 va a llegar al 2024. Y entonces hay esta retención que está subiendo también de 10 a 10,7, ¿no? ¿Qué cosa? A 10,17 la retención de los... ¿No nos basta eso? No. No me diga. Pero es que eso es al 2028, no es inmediato. No, es que ahora ya aumentó un 10,17. Sí. Va a aumentar a 17. Y nos Pero aumenta el al costo también 2028. para gastar en todo esto. Sí, no, o sea, si uno ve, yo voy a hacer a ojo de buen cubero rápido el cálculo. Aquí tenemos casi 1.000 millones anuales. 200 en lo que les conté el ingreso mínimo. Todo lo que viene de la reforma de salud, que no va a adelantar, pero va a anunciar el presidente en un rato más, son otros 600. Uno va viendo el volumen y estos gastos no estaban proyectados, por lo tanto estamos endeudando más el país. Tenemos que hacer una apuesta gigante. Otra cosa que preguntaban los alumnos a mí siempre era, profe, ¿por qué se habla tanto del crecimiento, el crecimiento, el crecimiento? Porque esto es igual que el sueldo de una familia. Uno tiene que tratar de ver cómo gasta más, pero ver cómo gana más lucas a final de mes. Y el crecimiento es que el país necesita crecer porque es la forma de aumentar tu sueldo Ganar más plata. anualmente. Y por lo tanto, tenemos que seguir la curva del crecimiento y recuperarla rápida porque es la forma de poder costear esto. Entre endeudamiento y crecimiento tenemos una posibilidad. Hemos tenido en esta tragedia un poco de suerte porque el cobre se ha mantenido bastante estable y ha subido un poco el precio, pero es insuficiente. Lo más crítico para la situación que estamos viendo es la violencia. ¿Qué hace la violencia? Igual que en un barrio. Incertidumbre. Provoca incertidumbre, tú no quieres invertir, no quieres gastar tu plata, el emprendedor no quiere abrir su negocio y por lo tanto eso es lo que ha provocado menos actividad económica. Así que el llamado a parar la violencia tiene que ver no solo con la necesidad de establecer el orden público, sino también tiene que ver con que es la única forma que el país siga creciendo. Yo como contesta en Chico y hablaba yo con los pequeños emprendedores allá y me decían, ¿sabe qué? Este año no hay un 30% de gente menos consumiendo, comprando y eso tiene que ver con lo que estamos viendo.